Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder otra vez compartir con ustedes el mensaje, la palabra del Señor. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguien recuerda qué se habló o qué compartimos la última vez? O sea, estando yo, ¿no? ¿Alguien recuerda algo? No está Gustavo. Gustavo sé que tiene una memoria de elefante. Por lo menos me lo hizo ver hoy en la mañana. Pero una voz en el desierto, ¿recuerdan? Hace mucho tiempo que está en mi mente y está en mi corazón motivar o incentivar a la evangelización. Tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor y delante del mundo entero, porque somos portadores del mensaje de Cristo. Y no podemos permanecer indiferentes a la necesidad espiritual de la gente. Por eso, en aquel entonces era no callarnos cuando las voces de ellos prevalecen. Y hoy quiero compartir con ustedes una frase que está en Mateo capítulo 14, que dice así, hablando el Señor: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Vamos a leer Mateo capítulo 14 a partir del versículo 13. Dice el texto: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por aquí, por ahora, con la lectura, ¿no? Vamos a leer tal vez algún texto más adelante. Luego de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén tuvo que padecer una persecución. Y luego de la muerte de Esteban, justamente muchos de los creyentes salieron por distintas ciudades. Algunos se animaban solo a predicar el evangelio de Cristo a los judíos, pero otros también se animaron a predicar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y por todos lados ellos salían, y a donde iban hablaban del evangelio de Cristo, hablaban del Señor, hablaban de la salvación, hablaban del reino de Dios. Muchos se convertían, muchos eran bautizados y muchos eran añadidos a la iglesia de Dios en distintas iglesias locales. Pero todo fue por un movimiento del Espíritu Santo obrando en el corazón de los cristianos, motivados a predicar el evangelio de Cristo. Todos ellos iban por distintos lugares, pero hablando de lo que había pasado allí en la salida de la vieja ciudad de Jerusalén. Cristo fue crucificado. El motivo de la crucifixión de Cristo y por qué cada uno de nosotros o cada uno de aquellas personas debían mirar la cruz de Cristo no como una derrota, sino como un medio de salvación eterna para la humanidad. Todos aquellos hombres, por distintos lugares, hablaban del evangelio del Señor. En este pasaje que hemos leído, podemos ver a una multitud que venía al desierto en busca del Señor. El Señor se había apartado, se había ido con los suyos, estaba en el desierto y una multitud seguía a Cristo. Una multitud de gente iba atrás de Jesús buscando al Señor. Habían dejado sus hogares,
había dejado sus bienes, habían dejado sus posesiones, todos un buen tiempo porque querían estar a solas o querían tener un encuentro con Jesús. Y allí estaba el Señor, y allí estaban los suyos. Y dentro de esa multitud muchos estaban enfermos. Y dice el pasaje que hemos leído, que el Señor, mirando esa multitud, viendo los enfermos que estaban allí, dice, tuvo compasión de ellos. Y como tuvo compasión de ellos, dice que el Señor sanó a todos los que estaban enfermos. El pasaje que leímos dice que ya se estaba haciendo tarde, ya se estaba acercando la noche, estaban en el desierto, la gente estaba desprovista de alimento, no tenían para comer. En un sentido espiritual, en términos espirituales hablando, la gente estaba vacía. Había ido tras de Jesús, pero estaba vacía. No tenía con qué satisfacer su necesidad. En un sentido espiritual, el mundo de hoy está contemplado con las mismas características. Está vacío. La multitud del mundo está vacío, está viviendo sin Dios, está viviendo sin Cristo, no tienen esperanza, por lo tanto, están desprovistos del alimento para el alma, pero tienen una gran necesidad. No tienen posibilidad alguna de satisfacerse, no hay. Decía el pasaje que era tarde, ya estaba anocheciendo, pero a eso le agregamos la contra de que estaban en el desierto, en un lugar desierto. Por lo tanto, no era fácil conseguir el alimento para satisfacer su necesidad. Pero lo real es que esta multitud tenía una gran necesidad. El mundo tiene necesidad de Dios. Aquel que no es del Señor tiene necesidad de Dios. Y le busca por caminos distintos, hasta que Jesús tiene que decir, yo soy el camino, vengan a mí, búsquenme en el desierto, porque yo soy el camino. Cuando leíamos en el capítulo 14, cuando llegamos al versículo 16, miren lo que dice. Hay una preocupación de parte de los discípulos, y es una preocupación lógica, por lo tanto hacen... no sé cómo decirlo, pero le están diciendo al Señor que haga algo que también está contemplado dentro de la lógica. Dice el versículo 15, perdón. Y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esto dijeron los discípulos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren su alimento. Era una preocupación que era real. No estaban en un supermercado. Era una preocupación real. La gente tenía hambre, se estaba haciendo la noche, había que proveerles de alimento y no había nada. Pero tampoco había posibilidad de conseguirlo allí. Así que pensamos de esta manera. Qué triste, o pensémoslo de esta manera, qué triste es tener que pensar en esto, de decirle a la gente que se vaya. Pensaba mucho en este texto. Despide a la multitud para que vayan y logren su alimento. Qué triste en términos espirituales tener que decirle a la gente, bueno, no tengo nada para darte, estamos en el desierto del mundo, ve y consigue tu propio alimento. Qué triste es poder ver la necesidad de la gente y no tener para poder satisfacer esa necesidad espiritual. Qué triste es tener que decirle al Señor, bueno, permite que se vayan. Dile tú, decirle nosotros al Señor, dile tú, Señor, que se vayan, porque acá no hay nada para darle. El mundo necesita de Dios. Hombres, mujeres, jóvenes, niños necesitan del Señor. No hay que despedir a la gente, hay que proveerles del alimento. Somos conscientes que necesitan a Cristo, que por dentro están como en aquel momento, están vacíos, no tienen nada. Y a veces somos apáticos, indiferentes, insensibles a la necesidad espiritual de la gente y decimos, vaya y compre.
¿Es que no tenemos nada para ofrecer? ¿Es que no tenemos nada para darle a la gente? Y no estoy hablando en términos materiales, no estoy hablando del pan. Estoy hablando de satisfacer la necesidad del alma, del hombre y de la mujer que vive sin Dios. Es que a veces parece que somos indiferentes y damos vuelta a la cara para no comprometernos con esa necesidad. Pero ellos están buscando a Jesús, están en el desierto en busca del Señor y hay que satisfacer su necesidad. ¿Somos discípulos del Señor con manos vacías? ¿Es que acaso no tenemos nada para ofrecer? El mundo tiene un corazón vacío. La multitud tiene el corazón vacío. Nosotros, los discípulos del Señor, ¿tenemos las manos vacías? Nos miramos a unos a otros y decimos, pero es tarde, estamos en el desierto de este mundo y no tenemos nada para ofrecer. Ellos necesitan a Cristo y nosotros predicamos a Cristo. Lo que ellos necesitan, nosotros lo tenemos. Por eso el Señor le dice, podríamos pensar, el Señor está diciendo en su mente, no entendieron. Ellos no tienen necesidad de irse. No esperan los discípulos una respuesta de esta magnitud por parte del Señor. Porque lo que ellos pensaban era lógico y estaban mirando el medio vaso vacío. Pero se estaban olvidando de que el que estaba con ellos era el Señor Todopoderoso, era el Señor de los milagros. Era el Señor que sí podía satisfacer la necesidad de toda la multitud. Entonces ellos pensaban, bueno, despídelo. Y el Señor le dice, no tiene necesidad de irse. Cuando el Señor responde de esta manera, no sé qué habrá pasado en la mente de estos hombres de Dios. Pero me imagino así, en un flash, en un segundo, pero ¿y si no se van, qué van a comer? Tal vez alguno se pegaba con el codito al otro y dice, ¿y ahora qué le damos? No tiene necesidad de irse. Es interesante lo que dice el versículo 16, porque el Señor a continuación le dice, dadle vosotros de comer. Eso es como un golpecito, ¿verdad? Un tirón de oreja. Como ustedes también están desprovistos. Ellos vinieron en busca mío, o en busca de mí, y tal vez se les terminó el alimento, tal vez no vinieron con alimentos, pero ustedes también están desprovistos. No tienen nada para darle. Y el Señor le está diciendo, no se van a ir, yo no quiero que se vayan, quiero que se queden. Pero ustedes son los que le tienen que dar de comer. Es que ellos sabían que no había nada. Ellos sabían que en su posesión no había nada, que ellos no tenían nada para dar. Los discípulos miraban la necesidad de la multitud. Eran conscientes también de su incapacidad para poder satisfacer esa necesidad. Pero se olvidaban de que el Señor es un Dios de compasión. Se olvidaron que el Señor es un Dios compasivo. Era aquel que viendo a la multitud tuvo compasión de ellos y había sanado a los enfermos que estaban allí. La compasión del Señor es más fuerte y está más elevada que la carencia de los discípulos. Por eso Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Son ustedes los que tienen que repartir. Son ustedes los que tienen que dar el alimento. En términos espiritual, hablando un poco o referido un poco a lo que es el Evangelio, haciendo un paralelismo con esta historia, el Señor nos dice, yo puedo hacer todo, soy Dios. No tengo necesidad de que ustedes hagan algo por mí. Pero ustedes son los que tienen que dar de comer. Dadle vosotros de comer. Tal vez el Señor estaba mirando la multitud y ve unos viejitos allí. Unos viejitos, unos ancianitos que tenían hambre y el Señor le dice a los discípulos, denle vosotros de comer. Está tal vez mirando a la juventud y le dice, dadle vosotros de comer. Tal vez haya unos niños traviesos dando vueltas por allí y mira a los discípulos y dice, dadle vosotros de comer. No tenemos nada, Señor. Aparece un joven por allí con 5 panes, con 2 peces, y uno de los discípulos dice, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces.
Sí, 5 panes y 2 peces, había algo para comer, pero mirando alrededor, ¿qué era? Nada, insignificante. El Señor quiere que tus manos y las mías siempre tengan algo para dar. El Señor quiere, estoy hablando en términos siempre espirituales, el Señor quiere que vos y yo siempre tengamos algo para ofrecer, que siempre tengamos algo para satisfacer la necesidad espiritual de las personas. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Satisfagan la necesidad espiritual de la gente. Ellos no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Pensaba que en las manos del joven, 5 panes y 2 peces, insignificante. Ante tan cantidad de gente, ante una multitud de personas, insignificante. En la mano de los discípulos no era nada, era poca cosa. Pero cuando lo que hay parte de las manos del Señor, es suficiente. No hay peor gestión, decimos por ahí, que la que no se hace. Y a veces por lo poco que podemos hacer, decimos que tan poco lo que puedo hacer que prefiero ni hacerlo. Lo poco que tú hagas, si parte de las manos del Señor, es suficiente para satisfacer la necesidad de la gente. Por eso en esta noche quería pensar en esto. Animarnos unos a otros a predicar la palabra del Señor, a hablar de la cruz de Cristo, llevar el evangelio de salvación a la gente, porque el mundo tiene hambre. Hay carencia de palabra sana, hay carencia de palabra pura, hay carencia de la palabra de Dios y nosotros tenemos lo que satisface la necesidad de las personas. Por eso el Señor le dice a los discípulos, sabiendo que los discípulos no tenían nada, sabiendo lo que los discípulos ya eran conscientes, despídelos, que se vayan, no hay nada. Sabiendo todo eso, el Señor le dice, dadle vosotros de comer. Es interesante, porque el Señor en una oportunidad, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor comienza su ministerio público? Transforma el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. El Señor podría haber agarrado arena del desierto, haber hecho una grande torta y todos haber comido de ahí. Tenía el poder para hacerlo. El Señor podía haber tomado los 5 panes y los 2 peces, podía haberlo bendecido, podía haberlo partido y podría haberlo repartido a la gente. Podía haberlo hecho y eso también estaría bien. El Señor podría haber hecho todo sin tener en cuenta a los discípulos. Y como es el Señor y el Señor es Dios, eso también estaría bien. Pero ¿qué había dicho el Señor? Dadle vosotros de comer. El Señor podría haberlo hecho todo y todo estaría bien. Pero la intención del Señor es que sean los discípulos los que les den de comer. Así que tomó los panes, tomó los peces, los bendijo, los partió, y no los repartió, sino que los dio a los discípulos para que los discípulos ahora sí tuviesen algo para dar a la gente. No hay mucha diferencia en lo que respecta a lo espiritual o a lo que respecta a la satisfacción de la necesidad espiritual de la gente. No es dar lo que viene de las manos del Señor. Es poco, pero satisface el alma del que lo necesita. Si el chico hubiese repartido, no hubiese alcanzado. Si los discípulos hubiesen repartido, no hubiese servido de nada. Pero cuando llega a las manos del Señor y los discípulos reparten lo que sale de las manos del Señor, es suficiente. Por eso Jesús le había dicho a los discípulos, dadle vosotros de comer. Así que lo hizo todo y todo lo hizo bien. El alimento que bendice al alma, el alimento que bendice a las personas, parte de las manos del Señor. No sale de mí, llega del Señor. No tenemos nada para dar a la gente que satisfaga la necesidad espiritual de la gente, sino sale de las manos del Señor.
Pablo le dice a su hijo de la fe, a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Enseña las Escrituras. Habla la verdad. Se hace la noche, el mundo tiene gran necesidad de Dios y de Cristo, y les dice, y te dice a vos, y me dice a mí, dadle vosotros de comer. No seamos como esos discípulos que la primera intención es que se vayan. Que se vayan. Que busquen en otros lugares lo que pueda satisfacer. Acá no hay nada. Dadle vosotros de comer. ¿Qué alimento damos a los chicos? Solo lo que sale de las manos del Señor. ¿Qué alimento le damos a los jóvenes? Solo lo que sale de las manos del Señor. ¿Qué alimento espiritual le damos a la multitud? Solo lo que sale de las manos del Señor, porque solo ese alimento va a satisfacer su necesidad. El sacerdote Esdras dice que preparó su corazón, dice el texto allí, para aprender las Escrituras, para obedecer las Escrituras y para enseñar las Escrituras. No es hablar, es recibir para poder dar. La palabra de Dios se dice por allí que es el alimento del alma. Pero el alma que no se nutre de la palabra del Señor, cada día se va muriendo. Dice el versículo 20, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. No quiero pensar en el milagro en sí mismo, de lo que hizo el Señor en aquel momento, con la multiplicación de esos panes o esos peces. Pero quisiera enfocar esa idea, o quisiera enfocar la idea a que tú eres poseedor de los panes y de los peces. Tú tienes en tus manos los panes y los peces. Han partido de las manos del Señor. El Señor te los dio, el Señor me los dio. Y me dice y te dice, dadle vosotros de comer. En Romanos capítulo 10 lo decían hoy por acá, ¿verdad? Eunice lo nombraba, no sabía que iba a decir ese texto. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso el Señor dice, id, predicad el Evangelio, haced discípulos a todas las naciones, enseñen a que guarden todas las cosas como os he mandado. Dadle vosotros de comer. Es la consigna. Es la consigna. Dadle vosotros. Mis queridos, tengamos en nuestras manos, o tengamos nuestras manos siempre llenas para dar. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla vuestra boca. Lo que nosotros hablamos es lo que hay en el corazón. Y a veces hablamos de cualquier cosa con la gente, menos el Evangelio de Cristo. ¿Cómo crecía la iglesia en el principio? ¿Cómo se convertían las personas? Es porque cada uno, a donde fuere, predicaba el Evangelio del Señor. Hablaba de Cristo. Y la gente se convertía, como decíamos hoy. El mundo necesita de Dios, necesita a Cristo. Pablo dice, me propuse saber entre vosotros otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. ¡Ay de mí!, dice él, si no predicase el Evangelio. ¡Ay de mí! Porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¡Ay, ay de mí! Si no hablo de Cristo y la cruz, si no hablo del Evangelio del Señor, si no hablo de la sangre de Cristo derramada en la cruz para quitar el pecado del mundo. Tus vecinos, tus amigos, tu familia necesita de Dios. No es necesario que se vayan. No es necesario que se alimenten en otro lado. Dadle tú de comer. Quisiera ir terminando pensando en que este es el tiempo. El tiempo que nos tocó vivir es el tiempo de dar.
El tiempo que nos tocó vivir es el momento de repartir. Fuimos llamados para eso, para dar, para repartir, para anunciar, para predicar, para decirle a las personas que si están viviendo en este mundo sin Cristo, están perdidos al infierno, eternamente. Pero que el Señor Jesucristo en la cruz derramó su sangre, y aquel que es limpiado con la sangre de Cristo tiene el perdón de sus pecados, porque la sangre de Cristo quita el pecado, pero también tiene vida eterna, como un regalo de Dios. Y solo es por arrepentirme de mi vida de pecado, apartarme, dejar atrás la vida de pecado y poder confiar en Cristo, Cristo resucitado, el Hijo de Dios. Este es el momento. Hay carencia de alimento espiritual verdadero, puro. Falta de alimento que satisfaga verdaderamente la necesidad espiritual de la gente. Pero vos y yo tenemos los panes y tenemos los peces. Vos y yo recibimos del Señor el alimento que satisface. Vos y yo somos portadores del mensaje de reconciliación del hombre con Dios. El Señor dice: yo los elegí a ustedes para que repartan. No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. El mundo necesita a Cristo. Dice la Biblia que en cierta oportunidad el Señor es tentado por Satanás y él dice: no solo de pan vivirá el hombre. El Señor dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Portadores del Evangelio de Cristo. Portadores del mensaje de salvación. Portadores de los 5 panes y los peces. Portadores de la palabra que puede llevar a ser sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. El mismo Señor dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esta es la voluntad del que me envió, dice Juan capítulo 6, verso 40, hablando el Señor. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Esa es la voluntad. Dios no habla de amor, Dios es amor. Y muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no habla de amor, Dios es amor y muestra su amor para contigo en que Cristo llevó a la cruz todos tus pecados. Este es el tiempo de repartir. Recibe al Señor. Recibe a Jesús en tu corazón en esta noche, dejando tu vida de pecado atrás para vivir una nueva vida en Cristo Jesús y poder llevar este evangelio, poder llevar la palabra de salvación a aquellos que están viviendo en este mundo con necesidad en el alma. El Señor dice que mirando a la multitud, tuvo compasión de ellos y curó a los enfermos. Mirando a la multitud, responde a los discípulos: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Mirando a la multitud, elevando su oración al cielo, dice: tomó los panes, tomó los peces, los bendijo, lo partió y nos lo dio a nosotros, para que seamos repartidores de aquello que puede satisfacer la necesidad espiritual de las personas. Que no tengamos que volver a aquellos viejos tiempos de la iglesia primitiva de Dios. A donde vas, con quien estés, lleva la palabra del Señor. Habla del Señor. Aquellos discípulos en la dispersión, a donde iban, hablaban. Algunos solo a los judíos, pero otros a gentiles. Y donde escucharan la palabra del Señor, se convertían a Cristo, eran bautizados
y formaban parte de la iglesia donde estaban. Que el Señor nos bendiga y que, como decíamos al final, si este es el tiempo de dar, si este es el tiempo de repartir, no te quede con los panes y los peces. Lo has recibido de mano del Señor. Dadle vosotros de comer. Amén.